Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoapp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. La compra de Twitter por parte de Elon Musk abre un nuevo panorama a esta longeva red social. El polémico fundador de empresas tan punteras como Tesla o Starlink quiere cambiar las reglas y parte de la esencia de lo que representa Twitter. Hoy analizo sus motivaciones y las implicaciones que esta compra puede tener. ¡Comenzamos! Antes de empezar, me gustaría comentar que las 2 últimas semanas no ha habido episodios del podcast únicamente porque me he cogido unos días de vacaciones en familia y necesitaba descansar de todo, lo cual incluía también el tema del podcasting. No sé si lo anuncié con suficiente antelación o si dejé claro que iba a estar un par de semanas sin publicar, pero espero que nadie se haya decepcionado al no encontrar nuevos episodios. Lo que pasa es que el cuerpo sí o sí me pedía a gritos un parón, cosa que nunca había hecho en Semana Santa, ya que en los casi 3 años que llevo con el podcast de Tecnoapp 21 solo he parado unas semanas en verano y ni siquiera en Navidades suelo parar de emitir programas. Pero llevo una racha demasiado larga con muchísima carga de trabajo y de verdad que necesitaba parar unos días. Bueno, hecha esta aclaración, espero que de aquí a agosto haya episodios todos los viernes, como suele ser lo habitual. Bueno, pues vamos al lío. La noticia surgía o saltaba esta semana con la compra el lunes por la tarde-noche, horario español, de Twitter por parte de Elon Musk. Esto no era tampoco nuevo, se venía rumoreando, ya se sabía que él había hecho una oferta, pero el consejo de Twitter, que lo forman 11 personas, se había negado en rotundo a vender Twitter porque, entendían que la compra por parte de Elon Musk iba a cambiar por completo la red social y no querían ponerla en sus manos. Pero, poderoso caballero es don dinero, que se suele decir. Elon Musk ha sacado la chequera, literalmente, porque lo ha pagado en metálico. Ha hecho un desembolso brutal y ha sacado dinero de diferentes fuentes, es decir, que ha vendido parte de sus acciones en Tesla, ha buscado cash, que se dice, o líquido, y ha sacado $44.000 millones para hacer una compra que ha cambiado el panorama de las redes sociales, ha revolucionado el mundo tecnológico y que deja muchas incógnitas a futuro sobre lo que puede ocurrir con Twitter. Incluso lo que puede pasar con el tema de las redes sociales. Facebook, Instagram y WhatsApp ya forman parte del universo de Mark Zuckerberg, que es una persona que acumula muchísimo poder, bastante en la sombra porque no tiene un perfil público muy activo, es una persona bastante discreta, pero pues sus empresas hablan mucho por él. En el caso opuesto tenemos a Elon Musk, cuyas empresas no hablan por él, es decir, él habla por sus empresas. Tesla, Starlink, todas las empresas que él ha fundado, que él ha creado y de las que es CEO o en las que realmente maneja un poco los hilos, se distancian bastante de la línea, no en línea editorial, pero sí de lo que Elon Musk publica en redes sociales, porque el señor Musk, no nos engañemos, es todo un personaje. Le gusta muchísimo estar en el epicentro de las noticias, le gusta muchísimo ser él el que protagoniza y el que genera los titulares, y la verdad es que las compañías que hay detrás sufren bastante de este tipo de vaivenes y de este tipo de actitudes que tiene Elon Musk cuando publica estos famosos tweets que hace, que no dejan títere con cabeza y que la verdad muestran un perfil público muy particular, que solo puede funcionar cuando realmente eres una persona de éxito que ha sacado a flote y ha creado prácticamente de la nada empresas tremendamente exitosas como os digo, como Tesla o Starlink, que han cambiado muchísimo, o SpaceX, han cambiado muchísimo las reglas de los sectores en los que han llegado. Ese éxito tan fulgurante hace que a Elon Musk se le permitan muchas cosas que de otra forma jamás se le permitirían a una figura pública. Tú coges a una persona que no tenga ese grado de éxito en el mundo empresarial y le pones los tweets que pone Elon Musk en Twitter y le lapidan. Rápidamente la gente se lo cargaría. Pero como es Elon Musk y es una persona de éxito, pues él juega mucho con esa baza y a partir de ahí es donde él se mueve
como pez en el agua, moldeando un poquito la opinión pública, ¿no? Y jugando un poco al despiste. Por un lado, tomo decisiones tremendamente inteligentes, hago estrategias de empresa muy exitosas, consigo que mis empresas sean referentes para el mundo en el que se mueven, para el mundo de la movilidad, para los viajes en el espacio, para la exploración espacial, para todo el tema de los satélites e internet global. Pero por otro lado, tengo una actitud pública que es reprobable, muy reprobable, con unos tweets que la verdad, como digo, no dejan títere con cabeza y mueven mucho a la opinión pública y la polarizan mucho. ¿Qué podemos esperar de una persona que le encanta Twitter, que quizás es uno de los mayores activos que tiene Twitter, uno de los usuarios que más reacciones e interacciones genera con sus intervenciones, con sus tweets? Cada vez que Elon Musk publica un tweet, bueno, hay un aluvión de retweets, de me gustas, de interacciones, y eso a la propia Twitter le viene, bueno, de maravilla, por supuesto. Pero ahora nos encontramos con un panorama en el que él va a ser el CEO de esta empresa. Él va a ser quien establezca un poco cuáles van a ser las nuevas normas, la nueva política de la empresa. Y esto a mí me genera muchísima incertidumbre, muchísimas dudas. No solo a mí, a muchísima gente, porque hemos visto que de qué pie cojea, por decirlo de alguna forma. Él ya ha hablado de que no le parecía bien que a Donald Trump se le eliminara o se le restringiera la cuenta. Un presidente de Estados Unidos que estaba publicando sistemáticamente noticias falsas, motivo por el cual fue amonestado en diferentes ocasiones, hasta que Twitter, ni corta ni perezosa, eliminó la cuenta de un presidente de los Estados Unidos en funciones. Esto nunca había ocurrido, pero daba una muestra muy clara de hasta qué punto se democratiza a todo el mundo, ya seas poderoso o ya seas una persona de a pie, y metes a todos dentro del mismo saco. Yo tengo unas normas, tú no cumples con esas normas, independientemente del cargo que tú ostentes, yo voy a ejercer mi política y voy a hacer que tu cuenta sea eliminada. Y así fue. Esto, por lo visto, a Elon Musk no le gustó mucho, porque creía que, o consideraba que él estaba restringiendo la libertad de expresión. Pero bueno, el tema de la libertad de expresión daría muchísimo que hablar. Podría sacar episodios y horas hablando sobre el tema de la libertad de expresión. ¿Qué es libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión llega hasta donde infringen las normas que están establecidas en ese lugar donde tú, en ese foro o en ese lugar donde tú te quieres expresar. Facebook tiene su política de privacidad y tiene su política de publicar, ¿no? Lo que te permite y lo que no te permite publicar. Twitter tiene la suya, Instagram la suya. Cada una tiene sus normas. Si tú no las aceptas o no las acatas, pues atente a las consecuencias. Esto es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que Twitter no se anda con chiquitas y a las primeras de cambio, si tú infringes su política, directamente te da una serie de amonestaciones y luego te elimina la cuenta o te la restringe de tal forma que tú en cierta medida no vas a saber por qué se te ha cancelado la cuenta. Simplemente, bueno, pues se te han dado una serie de avisos y en cierto momento, pues a ti se te cancela. Twitter podría ser más clara, podría tener una política de privacidad, o más que de privacidad, podría tener unas normas quizás más abiertas o más claras que dejaran muy palpable desde el minuto uno cuándo estás infringiendo las normas, por qué las estás infringiendo. ¿Qué consecuencias vas a tener? Ya lo sabes, pero al menos qué fórmulas tienes para luego recuperar esa cuenta. Desde luego hay muchas cosas en Twitter que son mejorables, pero muchísimas. No es una red social perfecta, está muy lejos de ello. Tampoco es una red social que esté tan polarizada ni que genere tanto odio ni tanto hate. Se habla mucho del hate que hay dentro de Twitter, del odio que genera. Bueno, hasta cierto punto. El número de tweets políticos o politizados o que tratan temas que generan controversia es limitado. Lo que pasa es que, claro, va a depender mucho de nuestro timeline, de esas personas a las que seguimos y de el tipo de tweets que ellos publican. Es decir, si tú tienes como seguidores, puedes tener cientos o miles de seguidores, pero si tú, las personas a las que sigues, lo que publican, evidentemente, genera controversia y son temas, pues digamos, no candentes o de actualidad, pero sí que generen polémica, pues está claro que lo que vas a ver
ver dentro de tu timeline va a ser, bueno, pues muchas respuestas y muchas interacciones en las que va a haber conflicto y donde tú vas a ver mucho odio y mucho hate. No significa que todo lo que haya en Twitter sea eso. Significa única y exclusivamente que lo que tú tienes acotado, porque es la gente a la que tú sigues o con la que interactúas, bueno, pues está salpicado por lo que ellos ven o interactúan y evidentemente, pues digamos que odio llama a odio, ¿no? Entonces, si tú sigues a gente que vierte contenidos muy negativos o críticas muy feroces, pues es lógico pensar que vas a recibir un timeline de ese perfil, ¿no? Básicamente. Yo con esto lo que quiero decir es que Twitter no es tanto como se nos presenta a veces, sino muchas veces como nosotros hemos diseñado que sea. Tiene sus partes positivas también, y es que es una red social muy abierta en la que se permite hay un gran nivel de tolerancia y de interacción, se permiten muchas cosas, quizás incluso se permiten demasiadas en ciertos aspectos, hay ciertas cosas en las que tendría que ser más restrictiva, pero eso también forma parte de la libertad de expresión, ¿no? De esa tan hablada libertad de expresión que tanto se busca hoy en día en las redes. La entrada de Elon Musk yo creo que va a cambiar parte de eso, no a corto plazo, pero sí en el medio y sobre todo en el largo plazo. Primero habrá que ver si Elon Musk lo que quiere es negociar con el valor que tiene Twitter y hacer una compra ahora y una venta después y especular con ella. Se ha visto como Elon Musk sí que especula en cierta medida, o sí que digamos que juega un poco con su importancia para mover los valores, sobre todo en el tema de las criptomonedas. Se ha visto muy claramente cómo hacía movimientos que al final lo que hacían era generarle un beneficio muy a corto plazo y hacer que las monedas fluctuaran muchísimo, sin consecuencias, digamos, para él más que positivas, evidentemente. Claro, Twitter es otra historia. No creo que, aunque realmente lo que parece es que Twitter es un capricho de Elon Musk, realmente por todos los movimientos que ha hecho en los últimos 2 meses, se da toda esa impresión. De cara a la galería, de cara al exterior, da la sensación de que Elon Musk se ha obcecado con que quiere tener una red social propia, con que Twitter es la red social que él quiere tener porque se mueve como pez en el agua y porque tiene más de 85 millones de seguidores en Twitter, que se dice pronto, y tener una audiencia tan grande, te da un nivel de influencia y de poder que es difícil de muchas veces no solo de manejar a nivel emocional, sino de gestionar dentro de lo que es el cómo voy a interactuar yo con esta red social. No creo, aunque lo puede parecer, no creo que Elon Musk publique tweets sin pensarlo. Muchas veces da la sensación de que lo que publica son pensamientos que se le cruzan por la cabeza y que no los ha meditado mucho. Yo le considero bastante más inteligente como para ser una persona que publica lo primero que se le cruza por la cabeza. Creo que siempre hay una motivación detrás y creo que lo piensa 2 veces antes de poner un tweet, y por eso él sabe muy bien lo que hace y por eso también arrastra tantísima gente a favor y en contra. Él tiene muchos detractores, ¿no? Uno de los primeros tweets que él ha publicado al hacerse público que él ya tiene Twitter en sus manos, es que él espera que sus detractores también sigan dentro de Twitter para que la conversación sea plural y para que haya libertad de expresión. Bueno, habrá que ver con el tiempo que cómo cercena todas aquellas voces que sean críticas con su gestión. Ahora mismo, pues lo que quiere dar es una imagen de que esto va a ser un foro abierto para la democracia, pero bueno, habrá que ver qué tipo de democracia plantea él. Entonces, esto es algo que a corto plazo no se puede saber. Lo único que podemos hacer es especular y hacer cábalas sobre cuáles van a ser sus próximos movimientos. Hay muchas teorías. Hay teorías que hablan de que lo que ha hecho es comprar para luego vender. Hay otra teoría que está en torno a que realmente esta red social va a ser su patio de recreo y la va a moldear a su imagen y semejanza. Hay muchas posibilidades. Podría ser incluso un lugar de difusión para sus empresas, donde sus empresas nunca reciban críticas y donde digamos que sean escaparates muy públicos para lavar su imagen de cara al exterior. Hay muchas posibilidades y hay muchas opciones. Desde luego, yo creo que la suma de Twitter más Elon Musk
es igual a problemas. Es igual a problemas porque no deja indiferente a nadie. Mucha gente no es que se vaya a marchar como ha pasado en otras ocasiones cuando WhatsApp la compró Facebook y demás. WhatsApp no ha dejado de crecer y crecer y crecer. Instagram 3/4 de lo mismo, quizás en detrimento de Facebook, que ha perdido mucha potencia y sobre todo mucha atracción para la gente. Pero sí que me parece que Twitter siempre gozó de una posición muy diferente. Básicamente porque Jack Dorsey, que era la persona que la creó y que la fundó, tenía otros ideales en mente para Twitter, quería otra cosa y bueno, se le podrá achacar o criticar muchas cosas a Jack Dorsey, pero lo que no podemos dejar de decir es que Twitter, sobre todo en el último año y medio, ha cambiado muchísimo y yo creo que ha cambiado para mejor. Ojo. Creo que ha incluido muchas opciones que permiten interactuar y comunicarnos de una forma más rica. No solo porque ahora permite el tema de los Twitter Spaces, que permite crear salas de voz en directo y que luego esas salas incluso se puedan escuchar y demás. También ha creado las comunidades, que son lugares donde la gente con intereses comunes puede poner o generar un timeline muy acorde a lo que a ellos les interesa. No hablo solo de esto. Yo creo que hay otros cambios más sutiles, quizás otros que no se perciben tanto de cara al exterior, pero que son buenos movimientos. Si el día de mañana Twitter permite editar los tweets y cambiar la esencia más radical, ¿no? de que es lo que más la define a Twitter y te permite, donde has dicho algo, luego cambiar y decir otra cosa. Si permite este tipo de cambios que afectan tanto a la base y a la línea de flotación de lo que supone Twitter, probablemente veamos pues una espantada, puede que hasta masiva, de usuarios. Es una red social que tampoco la ha pasado especialmente bien. En Estados Unidos no goza especialmente de mucha fama y muy buena popularidad, porque las redes sociales no es que estén en desuso, pero sí que tienen un hándicap detrás, y es el que generan muchos conflictos interiores y exteriores de cara a la imagen. De hecho, Instagram pues es una red social que está ahora muy maltratada en Estados Unidos y tiene muy mala prensa. Lo que no significa que no siga creciendo, sino simplemente que se le está empezando a estigmatizar. Con Twitter pasa algo similar, no exactamente igual, pero pasa algo parecido. Pero no ocurre lo mismo en otras latitudes. Es decir, el Twitter que tienen en Estados Unidos no es el Twitter que tenemos en Europa o el que hay en América Latina. Son conceptos distintos porque son sociedades diferentes. Twitter es una red global, mundial, y ofrece lo mismo para todas las partes del mundo. Habrá que ver cómo evoluciona. Yo soy bastante escéptico. Mi primera reacción cuando Elon Musk compró Twitter fue la de llevarme las manos a la cabeza y pensar, Dios mío, esto va a muy mal. Luego, escuchando otras voces dentro de la propia Twitter, he pensado que quizás hay que darle un voto de confianza. Desde luego, Elon Musk es una persona brillante que ha creado cosas de la nada, que ha levantado empresas que ahora son multimillonarias y que realmente ha revolucionado todo aquello en lo que se ha metido. Está revolucionando la movilidad eléctrica, está revolucionando el tema de la exploración espacial y, por supuesto, el tema de todo lo que es el sistema de satélites con Starlink. Pero las redes sociales son otra cosa, es otra cosa muy distinta, y la actitud que yo he visto del Elon Musk de Twitter es quizás la peor versión de Elon Musk. Entonces me da miedo pensar que esa versión sea la que se haga dueña de todo esto y la que realmente predomine al final, ¿no? Y que veamos una Twitter que sea un escaparate del Elon Musk más histriónico y más chocante, y que eso se traslade en una política de Twitter que haga que la red social sea todavía genere más crispación, ¿no? No lo sé. Al final yo ahora mismo me muevo en un terreno muy, muy complicado porque no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Lo único que veo es niebla por delante, no soy capaz de ver el bosque, lo único que veo es la niebla que tengo delante, y veremos si a partir de ahora
los movimientos que va dando Twitter, que tendrán que ser tranquilos si no quiere cambiar las cosas y que la gente se marche. Veremos un poco hacia dónde evoluciona. Me apetecía traer esto a colación justo hoy, que no tenía pensado hablar de esto ni muchísimo menos, pero me parecía que era un tema muy candente y me gusta también adaptarme un poco a lo que va ocurriendo. Hoy tenía pensado hablar de otra cosa que hablaré dentro de un par de semanas y me apetecía comentar esto por aquí y ver un poco también cuáles son vuestras opiniones al respecto. Ya sabéis que estoy en Twitter, tanto Tecnoapp21 como yo, con mi perfil personal como @jlotmar. Estoy en Twitter y podemos seguir la conversación por ahí y también por el chat que tenemos abierto en Telegram, donde seguimos un poco la conversación con las noticias y los episodios del podcast que se van publicando. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchando una semana más los episodios. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con una entrevista. Disfrutad muchísimo de esta semana. Un cordial saludo.